Ya, ¿quién más? Tenemos 14. Ya, eh, vamos a tratar de hacerla no tan densa. La idea es que a medida que vayamos avanzando en el trabajo, vayamos resolviendo algunas unas cosas más. Bueno, vamos a partir con la clase del día de hoy. Hoy ya estamos a día 27 de abril. Vamos a sacarla. Siempre se me queda esto. Ahí sí que sí. No mucho gasto. ¿Qué es esa? Infinito. Ya, ahora sí que sí. Bueno, vamos a partir la clase del día de hoy. Como la última clase estuvimos revisando un poco de acuerdo a las fuentes contaminantes que teníamos en nuestro país, y teníamos una suerte de relación a medida que íbamos avanzando al sur, en donde cada vez que nos acercábamos a las zonas más australes o en la zona sur de nuestro país, podíamos encontrar que había una variación en términos de las fuentes contaminantes de acuerdo a cada zona. Y como resumen general, en la zona norte presenta mayores fuentes industriales y la zona sur austral presenta mayores emisiones en torno a las emisiones residenciales, producto de la calefacción y la ineficiencia de los calefactores y la humedad de la leña, ¿cierto? La calidad del combustible. Y en la zona central principalmente estas emisiones estaban categorizadas principalmente por lo que era el transporte, principalmente en la región metropolitana con un 37%. Este es un inventario de emisiones que tiene un poquito de historia, pero en términos de rigor o de proporciones, más o menos anda del orden, ¿ya? Hay algunos inventarios que han salido últimamente que lo vamos a revisar en detalle. Hay un inventario de emisiones que sale para la zona sur específicamente, en donde la idea es que podamos hacer una revisión también de eso. Pero en términos generales, como contextualización, es un buen punto para poder partir observando, ¿cierto?, la distribución del tipo de fuentes que hay a nivel nacional. Entonces habíamos visto en unas láminas anteriores respecto a las fuentes puntuales. Aquí les dejo una definición para que las puedan revisar y las tengan como una definición más exacta respecto a lo que son las fuentes puntuales, pero en rigor son evacuaciones a través de ductos que provienen de caldera, pero uno podría principalmente puntualizarla, ¿cierto? Eh, o, o identificarla como un punto de emisión, ¿ya? Entonces existen hornos industriales y todo lo que salga como por fuente, como una fuente fija o que salga por una chimenea, podríamos estar hablando de fuentes fijas, ¿cierto? Fuentes fijas puntuales. Ya también hablamos de fuentes móviles y fuentes de área, y las fuentes móviles eran en realidad todo lo que está asociado al transporte, llámese al transporte público, privado, o la maquinaria que está asociada a las actividades, incluido el transporte aéreo y también el ferry, ¿ya? Eh, por último, habíamos también hablado de las fuentes de áreas, que son estas tres grandes categorías. Las fuentes de áreas básicamente eran las que no podíamos categorizar como fuentes puntuales, fuentes móviles, y que tenían un área extensa en donde había muchos, por ejemplo, para la combustión domiciliaria,
o para la combustión de la zona sur, que para poder hacer un inventario de emisiones nosotros necesitábamos identificar cada una de estas microfuentes, ¿cierto? O estas fuentes, de estas pequeñas fuentes que existen en la zona sur, como por ejemplo cada una de las viviendas, sería una de estas fuentes, pero identificarlas dentro de un mapeo, la verdad que se hace bien complejo y el cálculo individual de cada una de estas fuentes se vuelve bastante extenso, ¿cierto? Y muy desgastador. Y por lo tanto, se trata de hacer un agrupamiento de estas fuentes para poder tomarlas como fuente de área. No hay que olvidar, ¿cierto?, que la fuente emisora, o en realidad la idea de poder identificar este tipo de fuentes es para después poder hacer un cálculo de cuál es la emisión total en una zona determinada, ¿ya? O de un proyecto en particular. Entonces, la clasificación de la fuente está asociada o a saber lo que hay, las emisiones de una ciudad, de un país, ¿cierto? O de un proyecto en particular. Entonces, podemos hablar de un inventario de emisiones o de las emisiones de un país, de un área. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de identificar cuál es el tipo de fuente que nosotros vamos a poder cuantificar, de acuerdo, ¿cierto? Al nivel de estudio que nosotros queramos realizar. Entonces, ¿para qué necesitábamos la clasificación de estas fuentes? Bueno, necesitamos hacer inventario de emisiones, saber cuál es cuánto en términos de toneladas a año, ¿cierto? O en términos de masa por unidad de tiempo, se emiten a la atmósfera para poder establecer cuáles son las principales fuentes y a partir de ellas poder hacer alguna gestión que permita reducir las emisiones. Ya habíamos visto en el diagrama causal en donde la única alternativa para reducir la contaminación de una zona determinada era reducir la emisión. Entonces, ya sabemos cómo clasificar esas fuentes y ahora la idea es que una vez que ya avanzado avanzado en el conocimiento de la fuente, podamos cuantificar esas emisiones. ¿Cómo las cuantificamos, cierto? Bueno, a partir de los inventarios de emisiones. ¿Y qué es un inventario de emisión? Un inventario de emisión básicamente es una revisión, ¿cierto?, de las fuentes emisoras que están en un lugar y de acuerdo a cada tipo de contaminante se establece el flujo a la atmósfera o la inyección de contaminantes en términos masa por unidad de tiempo para poder determinar cuál es ese aporte de cada una de las fuentes y poder desde allí ver cuáles serían las posibles reducciones que nosotros podríamos hacer o los abatimientos que podríamos incorporar para disminuir las emisiones y desde allí a partir del seguimiento del diagrama causal vamos a encontrar, ¿cierto?, que lo más probable es que tengamos una reducción de emisiones de acuerdo, ¿cierto?, a una gestión que nosotros podamos incorporar o alguna medida de reducción de emisiones. La semana pasada algunos de ustedes hicieron algunas propuestas de reducción de emisiones en donde conversamos muchas de ellas. Bueno, es fundamental tratar de identificar antes de poder saber cuál es el tipo de medida que nosotros necesitamos, que queremos hacer o cuál es el tipo de medida que queremos incorporar en cierta zona para reducir estas emisiones. Necesitamos saber cuáles son las emisiones, por supuesto, ¿ya? Entonces la idea es tratar de determinar las emisiones de contaminantes provenientes de diferentes tipos de fuentes establecidas en una determinada área geográfica, como dice el último párrafo, con una resolución espacial a nivel municipal o estatal, ¿cierto? Esta es una definición que es tomada de la normativa mexicana, ¿cierto? Donde hay una definición, que son estos dos párrafos, que logran contextualizar lo que son los inventarios de emisiones, ¿ya? En rigor hay que determinar las emisiones en una determinada área y en unidad de tiempo. Entonces, y esto es una definición de nuestro Ministerio de Medio Ambiente, siento, que nos dice que es la cuantificación de las emisiones, ya sea de gas o material particulado, que libera una actividad a la atmósfera. Aquí está hablando por una actividad en particular, ¿ya? Y también nos dice que las emisiones deben ser estimadas sobre una base anual y expresadas ya sean en función de un año hipotético de comienzo del proyecto o bien de acuerdo a la programación concreta que se realizarán las distintas actividades. Como podrán ver, el enfoque que tiene la definición de inventario de la estimación de emisiones
del ministerio, ¿cierto? Que está en la página web, es un poco más asociada a proyectos, es un poco más asociada a proyectos. Sin embargo, también hay otras definiciones que están en los inventarios de emisiones, que son a nivel nacional y que ya se toma una definición un poco más general. Pero como contextualización, ¿cierto? Retornando a la diapositiva anterior, podemos observar, ¿cierto?, que finalmente es tratar de cuantificar esas liberaciones de contaminantes que se dirigen a la atmósfera en términos de masa por unidad de tiempo, ¿ya? Pero la unidad favorita que se utiliza para estimar las emisiones es básicamente lo que es sobre una base anual, ya en términos de toneladas. Toneladas año, ¿cierto? Es la unidad favorita para estimar las emisiones. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ah, ya. Es que pensé que se me había cortado porque... Sí, ya. Ok. Ya. Entonces, ¿cómo estimamos esa base anual? Esto de a modo de resumen, nosotros en la suerte de unidad 2 de contaminación de calidad de aire, ¿cierto? Vamos a trabajar en estimar las emisiones. Ahora, como estamos haciendo, la primera unidad es básicamente de qué es lo qué es contaminación atmosférica, cómo la cuantificamos, cómo la abordamos, cómo la medimos. Es una revisión general la parte de unidad 1, llegamos ya para poder conocer de manera general y podamos avanzar en lo que vienen las otras dos aprendizajes. Entonces, esta es la ecuación general para la estimación de emisiones que nos indica que necesitamos un factor de emisión que sería como la emisión específica de acuerdo a un nivel de actividad, en donde 1 menos E por EA dividido por 100, donde EA es la eficiencia del abatimiento. O sea, si tenemos algo que pueda reducir las emisiones, entonces nosotros podemos restar ese abatimiento, ¿cierto? Restar esas emisiones, dado que el sistema de control de emisiones o el sistema de abatimiento ha logrado reducir esas emisiones que sin esas condiciones restrictivas de emisión se hubiesen liberado a la atmósfera. Es decir, ¿cierto? Que cualquier emisión que nosotros tengamos es posible aplicarle un factor de abatimiento que sería lo que está acá arriba, ¿cierto? En términos porcentuales, ¿ya? Si desarrollamos la ecuación vamos a ver, ¿cierto? Que en realidad esta es la emisión sub I, ¿cierto? Una emisión sub I por un factor sub I, por un nivel de actividad sub I, por la eficiencia del abatimiento sub I, ¿ya? Esta es la ecuación general, ¿cierto? Pero es aplicada a cada una de las actividades o a cada una de las fuentes de emisión para que así en la sumatoria de las emisiones logremos encontrar la emisión total de la zona, ¿cierto? O de las diferentes, de todas las fuentes emisoras que se han considerado en la evaluación, y asociado a un contaminante particular. O sea, tenemos esta misma emisión va a estar asociada a una fuente contaminante I, ¿cierto? Y a un contaminante J, ¿ya? Así que esto lo vamos a abordar con más detalle cuando generemos la cuantificación de las emisiones, pero de manera general, ¿cierto? Esta misma ecuación se asocia a un contaminante y a una fuente de emisión con cada sistema de abatimiento aplicado a ella. Como modelo conceptual, ¿cierto? Para poder entender finalmente para qué se hacen los inventarios de emisión y cómo lo utilizamos, tenemos diferentes fuentes de emisora que están en una zona determinada o que se realizan en un proyecto particular y que emiten algún contaminante, el que nosotros queramos evaluar, a la atmósfera, ¿cierto? Que son emitidas. Pueden ser emisiones fijas, o como fuentes puntuales, como la habíamos hablado, ¿cierto? Fuentes difusas del transporte, ¿cierto? Aquí aparece, ¿cierto? Como fuente de área, una pequeña fogatita, ¿cierto? Que podría estar asociada a las emisiones domiciliarias, y también la fuente fuentes de construcción, ¿cierto? Que si vamos a construir algún edificio. Entonces, dependiendo de lo primero que tenemos que tratar de identificar, es identificar, ¿cierto? El área geográfica donde nosotros vamos a realizar el estudio,
cuáles van a ser nuestras fuentes de emisión y cuáles van a ser los contaminantes que nosotros vamos a considerar para ese inventario de emisiones. Existen, como vimos en algún momento, muchos contaminantes que nosotros pudiéramos evaluar. Entonces también es importante destacar que necesitamos identificar cuáles van a ser esos contaminantes que vamos a considerar en el estudio. No podemos considerarlos todos, evidentemente, porque si no el trabajo sería demasiado extenso si lo hacemos a nivel local. Entonces hay algunos contaminantes que son más, que dependiendo del inventario de emisiones global, ¿cierto? Vamos a poder establecer cuáles son los principales contaminantes que necesitamos evaluar. También hay algunas zonas que ya están saturadas por algún contaminante y que es cierto, es importante tomar esos criterios. O sea, si una zona está complicada con dióxido de azufre, entonces es evidente que uno de los contaminantes que debemos evaluar tiene que ser el dióxido de azufre, ¿ya? Entonces va a depender del área, ¿cierto? Va a depender de la zona que nosotros queramos evaluar y también del tipo de fuente contaminante que nosotros vamos a considerar, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a incorporar las fuentes móviles generan una combustión interna en los vehículos, en donde se puede quemar diésel, petróleo o gas. Entonces tenemos que identificar cuáles son las emisiones que están asociadas a ese tipo de fuentes de emisión, ¿ya? Entonces, material particulado muy poco, ¿cierto? Pero sí dióxido de azufre y dióxido de azufre o los SOX o los NOx que están asociados en mayor parte a este tipo de emisiones, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos estos contaminantes, ¿cierto? Vamos a poder evaluarlo y vamos a poder evaluar y vamos a poder identificar cuáles son las mayores tasas de emisión de acuerdo a las principales fuentes y en realidad cuál es el tipo de contaminante que más se está emitiendo y podría generar mayores problemas y a partir de eso nosotros podríamos realizar alguna gestión incorporando alguna medida de abatimiento como en la ecuación anterior que permita establecer alguna reducción. O sea, es decir, incorporar algunas medidas que permitan reducir esas emisiones. Y posteriormente, a partir de las mediciones que nosotros vamos a tener en algunas zonas, vamos a poder establecer, ¿cierto?, cuáles van a ser los niveles de afectación que tienen esas emisiones en una zona determinada, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo, entonces, estas emisiones van a afectar significativamente en algunas zonas que presenten algunos problemas o que las emisiones sean muy altas, ¿cierto? O va a afectar y afecta evidentemente a lo que también habíamos conversado en algunas clases anteriores, que afecta también a la salud de la población, ¿ya? Existen diferentes efectos que tiene la contaminación de acuerdo al tipo de contaminante, ¿ya? Los contaminantes que se inyectan, ¿cierto? Que se evacúan a la atmósfera o al aire, no solo afecta al medio ambiente, sino que también, evidentemente, que el mayor problema que genera es un efecto en la salud de la población, ¿ya? Y hay efectos a corto y largo plazo que dependiendo del contaminante serán más o menos agresivos dependiendo del nivel de exposición que tenga la población, ¿ya? Y esta población nosotros también los denominamos receptores. Estos receptores, ¿cierto?, que tienen un nivel de inmisión, y vamos a abordar un poquito la palabra inmisión. El valor de inmisión es el valor que recibe la persona o que recibe el receptor, ¿cierto?, eh, medido en ese lugar. O sea, si tenemos un receptor, por ejemplo, alguna vivienda determinada, y tenemos algunas personas que viven en ese lugar, entonces el valor de inmisión va a ser el valor que está medido en ese punto. Ya, ese es el valor de inmisión. Entonces la inmisión es el valor que es en este caso, ¿cierto?, la concentración o la exposición a la cual se ve expuesta el receptor o esa población. Ya, entonces tenemos un valor de emisión. El valor de emisión, la emisión es la emisión del contaminante y la emisión sería la que recibe el receptor, ¿ya? En términos simples. Entonces, dependiendo de los valores de emisión y del tipo de contaminante, ¿cierto? Y de acuerdo a la exposición que tenga también los receptores, va a tener efecto a corto y largo plazo,
Y en esto, y en este sentido, ¿cierto? Tenemos diferentes contaminantes que generan diferentes efectos, como decía. Entonces, podemos encontrarnos con enfermedades cardiorrespiratorias, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que padecen de asma, ¿cierto? Pueden ver sus cuadros asmáticos o los cuadros de asma se ven intensificados cuando tenemos mayores concentraciones de material particulado en el aire y sobre todo en días de alta contaminación se ven mucho más, eh, eh, se ven mucho más alterados, ¿cierto? Su sistema y puede generar incluso llevarlo hasta al centro asistencial. Entonces también hay algunos efectos que están también que tenemos a largo plazo, que dependiendo del contaminante, ¿cierto? Va a generar incluso, eh, eh, se ha reportado también que podría generar cáncer, que es una enfermedad absolutamente letal. Entonces, hay cifras que nos indican, ¿cierto? Hasta el año 2016-17 había un reporte de muertes prematuras. Muertes prematuras son muertes que sin el efecto de la contaminación atmosférica, ¿cierto? No se habrían producido. O sea, si es que no hubiésemos tenido esos altos niveles de contaminación, entonces estas personas probablemente se habrían mantenido con vida. Y entonces estas muertes prematuras generan una pérdida, ¿cierto? Una pérdida, o evidentemente una pérdida familiar, pero también una pérdida en lo que tiene que ver con el efecto en la productividad que tiene un país también, ¿cierto? Hay una asistencia a los lugares de trabajo, ¿cierto? Los jóvenes que van a la universidad tampoco pueden asistir, entonces en términos de contribución al país también se ve afectado. Entonces, eh, estos problemas a la salud de la población generan también esos daños colaterales. Así que sin duda el efecto que tiene la contaminación atmosférica en la salud es absolutamente importante. Como les decía, el año 2016-2017 se reportaron cerca de 4.000 muertes prematuras en nuestro país. 4.000 muertes prematuras es muchísimo, ¿ya? Se hablaba que en Osorno también había había una estimación de cerca de 40 muertes prematuras, ¿cierto? Solamente en Osorno. Así que eso, o sea, eh, los problemas principales, ¿cierto? Tienen que ver con efectos cardiovasculares, ¿cierto? Cambio en la función pulmonar, retardo en el crecimiento infrauterino, ¿cierto? Así que de esto hay mucho reporte, mucho paper respecto a cuáles son los problemas que nosotros podemos encontrar de acuerdo al tipo de contaminante y al nivel de exposición que tengamos frente a un contaminante, ¿ya? En términos particulares, como material particulado, que es el principal contaminante que tenemos en la zona sur de nuestro país, ¿cierto? Eh, Así como todos los contaminantes, genera un efecto en la salud, en donde las partículas más finas se supone, o sea, en realidad está reportado que son mucho más agresivas, incluso llegando hasta el sistema pulmonar y los alveolos, ¿cierto? Eh, eh, ¿Y por qué se llama MP2,5 o MP10? Entonces, este material particulado, que principalmente está asociado, como ya habíamos visto en el sur de nuestro país, cerca del 80% o más en las ciudades de Puerto Montt, la ciudad de Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Coyhaique. Estamos hablando de que sobre el 90% de las emisiones están asociadas a la mala combustión o a la calefacción domiciliaria. Entonces tenemos dos medidas que nosotros tenemos que están normadas en nuestro país, que son material particulado 2,5 y material particulado 10. Aquí hay una infografía en donde podemos observar el diámetro de un cabello, que es este que está aquí, ¿ya? Y aquí tenemos un corte del cabello y más o menos podemos aproximar cuál sería el tamaño, si pensáramos en un cabello, cuál sería el tamaño de esa partícula, ¿ya? Entonces, eh, eh, un cabello, por ejemplo, aquí nos dice también la infografía que mide entre 50 y 70 microgramos de diámetro y el MP10 evidentemente son 10 micrómetros, 10 microgramos, perdón, cabello humano 10 micrómetros,
y 50-70 micrómetros y 10 micrómetros. Entonces nosotros podemos más o menos relacionar y poner en contexto cuáles son los tamaños, ¿cierto?, que uno podría encontrarse bajo este tipo de emisiones. Entonces, de contaminantes o contaminantes criterios, que son los principales contaminantes que nosotros vamos a evaluar, ¿cierto?, ingresan a las vías respiratorias, son las más dañinas, las MP2,5, y son altamente nocivas porque si pasan a las vías respiratorias, llegan a los alveolos pulmonares y producen no solo problemas inflamatorios, sino que también patologías de tipo pulmonar, inclusive, ¿cierto? Se podría pensar que partículas más finas también llegan a la sangre, ¿cierto? Y por tanto el problema se agrava, ¿cierto? Se agrava, ¿ya? Entonces, en la parte más alta, en las vías altas, uno debería esperar que las partículas de PM10, ¿cierto?, lleguen a la parte más alta, pero las partículas más finas lleguen incluso a hacer el intercambio en la zona de intercambio con la sangre, que son los alveolos, ¿ya? Otra infografía, ¿cierto?, que tenemos a la derecha, también nos habla que 10 millones de personas, ¿cierto?, en Chile, en nuestro país, están expuestas a una concentración promedio anual superior a 20 microgramos por metro cúbico. ¿Y qué son los 20 microgramos por metro cúbico? Es un valor, ¿cierto?, que ha sido recomendado por la OMS como valores ya que van a generar efectos en la salud, valores de exposición que van a generar efectos en la salud. Y por tanto, si nosotros vemos las concentraciones del sur de nuestro país y principalmente de las ciudades más contaminadas, podemos llegar en un día, en un promedio, podemos llegar cerca del orden de los 300, imagínense. Feroz, ¿ya? Y en valores horarios, ni hablar. O sea, la idea es que también con el mismo trabajo nosotros podamos hacer una relación con el trabajo que viene posterior a esta clase, es que podamos ver también el contexto de acuerdo a las normas que están en nuestro país y las normas internacionales, por ejemplo, la recomendación de la OMS o los valores de la Unión Europea o de lo que están indicados por la EPA, ¿cierto? Eh, la idea es que podamos contextualizar y ver qué es lo que realmente, cuál es el nivel del problema que tenemos en términos de contaminación. Profe, Entonces, una consulta. sí. ¿Por qué? O sea, no sé si es tan así, pero hay como una tendencia de que las estaciones de monitoreo para material particulado 10 sean como en la zona norte y las de 2,5 sean como en la zona sur. Quisiera saber Ah, por qué se da como esa tendencia o es porque la zona norte fueron donde se colocaron primeras estaciones de monitoreo. Dos puntos. Dos puntos y muy, muy buena la pregunta, Jan, ¿verdad o no? Sí, profe. Ya, ya. Te conocí la voz porque no estoy viendo. Eh, dos puntos. Uno que tiene que ver con el tema normativo y dos por el tipo de zona en la cual nosotros estamos generando las mediciones. Vamos a partir por la parte normativa, principalmente la norma de calidad de aire de MP2,5, que es la PM2,5. Esa aparece el año 2013, entiendo, 2013-2014. Ya no estoy muy seguro de la fecha, pero la idea es que revisemos también eso. Pero aparece, o sea, es muy, 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 muy actualizada en términos de norma primaria, ya como norma calidad ambiental o norma calidad de aire. Y por tanto, también como dices tú, hay un tema asociado a que antes solamente teníamos PM10 como norma de calidad primaria para poder establecer como norma, ¿cierto? Cuáles son los niveles máximos que nosotros podemos tener en una ciudad determinada. Entonces, por un punto, check al tema del año en que se libera la norma o que se comienza a operar la norma, ¿ya? Entonces, la PM2,5 es más reciente y la PM10 es más antigua. Y por tanto, uno podría esperar, ¿cierto?, que las estaciones de monitoreo estén tomando esa consideración de que las del norte, que fueron inicialmente eh, eh, las que se las que se instalaron primeramente, producto, digamos, de las mayores fuentes de emisión, tenían esa característica. Pero también tienen otra característica también por el tipo de fuente de emisión.
las fuentes emisoras que están más al norte no consideran combustión, ¿cierto? No consideran la combustión, por ejemplo, la combustión residencial. Ellos no necesitan calefacción para, eh, para poder vivir casi durante todo el año. Las temperaturas son mucho más favorables que las del sur para poder vivir, ¿cierto? Y no necesitan este tipo de energía para que les va a ser un problema, ¿ya? Sin embargo, también hay combustión de vehículos y camiones, pero en realidad las fuentes de emisiones del transporte en el norte no son tan importantes como, por ejemplo, las de la minería o de fuentes industriales gigantes, en donde los principales contaminantes están asociados, por una parte, a la minería, que está asociado al material particulado mucho más grueso que el 2,5, porque las PM2,5 uno las podría asociar a la combustión, básicamente, a la combustión ya sea de leña, ¿cierto? O de algún otro tipo de combustible, donde uno podría encontrar material particulado 2,5, ¿ya? Pero en la gran minería o las mega fuentes industriales que están en el norte de nuestro país, encontramos partículas más gruesas, PM10 hacia arriba, PM30 y material particulado sedimentable en zonas cercanas, ¿ya? Entonces, las estaciones de monitoreo están asociadas a esas características. Vemos primero, ¿cierto? El tipo de contaminante, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros necesitamos evaluar, ¿ya? Entonces, a partir de los inventarios de emisiones que se reportaron en esa zona, o en la zona norte de nuestro país, podemos ver que el material particulado 2,5 asociado a la combustión no es tan importante y por lo tanto se desiste, ¿cierto? En términos de optimizar las mediciones, mantener la medición de otro tipo de contaminante, aunque igual se mantiene también el PM2,5, ¿ya? No sé si me expliqué, Jan. Sí, profe, gracias. Ya, ok. Eso. Entonces, continuando con el tema del problema, ¿cierto?, de la contaminación atmosférica y la salud de la población, la OMS, ¿cierto?, estima que la contaminación atmosférica exterior, porque también tenemos contaminación atmosférica interior o intradomiciliaria, que hay algunos estudios que sacó la Universidad de Santiago de Chile el año pasado, entiendo, en donde hay algunos reportes, ¿cierto?, que indican que en algunos casos, dependiendo del tipo de vivienda que nosotros tengamos y vivamos en el sur en días de alta contaminación, la verdad que el problema parece ser exactamente de estar dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, ¿ya? Así que también es un problema al interior de la vivienda si no tenemos las condiciones de buenas casas. O sea, en el sur la norma de construcción o la normativa de construcción o las casas construidas antes del año 2012 o el 2007 hacia atrás, en realidad las normas eran súper laxas y por lo tanto las condiciones de construcción también hay muchas filtraciones en donde la contaminación atmosférica exterior logra ingresar también a la parte interior de la vivienda, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Como caso particular o como reporte de la OMS dice que 3,7 millones de muertes a causa de fuente urbana rural en todo el mundo, o sea, que tenemos muertes prematuras por esto, o sea, casi 4 millones de habitantes en el mundo. Entonces, es un número, sí, es un número grande, y hay ciudades o países que se llevan gran parte de estos 3,7 millones, ¿ya? Eh, Así que es un tema la contaminación atmosférica, ¿cierto? En otros países, por ejemplo, como la India, ¿cierto? China, ya lo habrán visto en la televisión, ¿cierto? Y no por menos también nosotros que en el sur de nuestro país que tenemos grandes problemas de contaminación atmosférica. ¿Ya? Entonces, ¿qué contaminantes medimos en Chile? No son todos los que estamos acá, ¿cierto? Hay otros más. Tenemos MP10, MP2,5, dióxido de azufre, los diferentes NOx, ¿cierto? Ozono, monóxido de carbono, tenemos algunos COP, metano, plomo, esos principalmente, ¿ya? A estos contaminantes, cuando son evaluados, que nosotros se llaman, dice, los principales contaminantes criterios, ¿ya? Un contaminante criterio es un contaminante que tiene norma primaria de calidad en un país, ¿cierto? Y el que nosotros queremos evaluar, o en realidad es como el contaminante que se está midiendo en este caso, ¿ya? Entonces el criterio es MP10 o SO2, entonces también se le llama contaminantes criterio a este tipo de contaminantes. Y hay algunos que, como decía el profesor de la Universidad de Chile, nos preguntó una vez si es que
cuál era nuestro contaminante favorito, ¿ya? Entonces, bueno, no era tan buena la pregunta, bastante rara también, pero sin duda, ¿cierto? Hay algunos contaminantes que no necesariamente son favoritos, sí, pero sí son indispensables de poder realizar las evaluaciones, por ejemplo, el PM2,5, el dióxido de azufre, por ejemplo, que creo que hoy día o ayer, había, eh, se había declarado preemergencia ambiental por 2 horas en Quintero, producto de que a raíz de las mediciones que se estaban reportando, ¿cierto? Se generó esta, esta preemergencia, ¿ya? Ahora, por 2 horas, pero el dióxido de azufre es letal, ¿cierto? En 1 hora. Entonces, dependiendo del nivel de concentración de ese contaminante, es suficiente, digamos, para generar daño a corto plazo, ¿ya? Eh, Así que teníamos problemas, vamos a hacer una recapitulación, ¿cierto? Para que vayamos, porque ya vamos a llegar al ejercicio y para que lo veamos. Entonces habíamos visto la clasificación de tipos de fuentes de emisiones, entonces habíamos visto qué podíamos hacer si teníamos las diferentes emisiones ya, entonces necesitamos cuantificarlas a partir de algunas formas de cuantificación, que esta es una forma, ¿cierto? A partir de factores de emisión, en donde hay una regla básica, ¿cierto? Una ecuación general que nos permitiría, eh, que nos permitiría eh, cuantificar las emisiones de acuerdo a un contaminante y a un determinado proyecto de actividad. El esquema, ¿cierto? De cómo afectaría, ¿cierto? Una zona particular en términos de afectación a la salud y cuáles serían algunos problemas que producirían uno u otro contaminante, ¿cierto? Y en particular los que nos aqueja a nosotros en el sur del país, lo que tiene que ver con el material particulado en sus diferentes fracciones, que son las fracciones que presentan normas de calidad de aire, normas de calidad primaria de aire de PM2,5 y MP10, en donde teníamos reportes de grandes, ¿cierto? Grandes muertes prematuras, 4.000 en nuestro país reportadas en el último número que tengo, y tenemos 3,7 millones de muertes, y también teníamos esto donde tenemos 10 millones de personas expuestas en nuestro país por sobre los 20 microgramos por metro cúbico de MP2,5. ¿Ya? ¿Cuáles son los contaminantes criterios que se miden en Chile? Y vamos a pasar en términos evolutivos. Déjenme ver 46. Vamos a parar un poquitito. Vamos a detenernos aquí antes de la evolución, porque después de la evolución vamos a hablar cómo va evaluando o cómo se van incorporando las diferentes medidas para generar una reducción final en términos de concentración o los niveles de exposición que tiene la población, que son los receptores y esos valores de emisión que van a generar efectos en la salud, ¿ya? ¿Cómo se hace esa gestión? Y vamos a hablar un poquito de eso en términos como donde vive casi la mayor parte de nuestro país, ¿cierto? En la región metropolitana, y luego vamos a poner un caso particular a Osorno y vamos a pasar a hacer el trabajo que en clase y algo más le puse porque seguramente no vamos a morir mucho, ¿ya? Y ahí la idea es que podamos hacer grupos y eso. Así que nos juntamos a las 7, 7 a las... Tengo una cosita que atender, así que a las 7:05 partimos, ¿ya? A las 7:05 retornamos. Ya, jóvenes, sería.